8 de la mañana con 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. Lo hemos invitado para analizar algunos temas en coyuntura, unos que sabemos se diluyen en este ambiente politiquero que ocurre en la Asamblea Nacional. El otro, tanta mentira que fluye en las redes sociales, que siendo una herramienta importante, mentiras e infamias que se difunden. Quisiera empezar con un tema de coyuntura que ha generado cuestionamientos y críticas que debemos decirle al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia: la integración de la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana en la actual estructura constitucional designe al representante de la Corte Nacional de Justicia. La Constitución, el artículo 179, dice que el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas, dice, ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. Sabemos que hay un encargado en este momento que incluso está en proceso de juicio político, pero más allá, cumpliendo con este mandato constitucional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha enviado esta terna. Pero hay dos hechos. Por un lado, siendo un representante de la Corte Nacional de Justicia, que va a presidir este organismo administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, la Constitución literalmente dice enviada por el presidente de la Corte. Sin embargo, se entiende, y esta ha sido la observación que se ha hecho, que es un representante de la Corte. No cabía consultar al interior en el pleno de la Corte para escoger esa terna, que hablaremos más adelante por los cuestionamientos que se han hecho. Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Me parece tan importante conversar con temas del ámbito de la justicia. Siento que debo decir algo en primer lugar. Créase que yo me siento la necesidad de hablar frente a una campaña de infamias de mi contra. Pero de ninguna manera yo puedo entrar en la esfera de lo político. Y qué pena que existan muchos actores que desde ese espacio hacen una campaña de infamias. Pero yo, con altura, como corresponde, y en el ámbito de mi función, voy a decir lo siguiente. Mire, en primer lugar, Miguel, yo quiero ser muy cuidadoso porque yo respeto a mis compañeras y a mis compañeros magistrados, a todos ellos y a todas ellas. Y por ello, yo creo que no es bueno de que entre la política en la Corte, de que se pretenda dividir a la Corte. Hay una Corte unida, una Corte de respetables juristas. Así es que yo no voy a entrar en ese tipo de polémicas. Pero también soy respetuoso si es que hay otras opiniones. Pero concretamente, Miguel, mire, aquí hay un oficio. En aquel entonces, el doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envía la terna, tal cual determina la Constitución, resolución de él, y presenta, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, al doctor Charbel Gustavo Jack Robben, doctor Marco Antonio Maldonado Castro, doctora Lucy Elena Blasio Pereira. Primer momento. Segundo. Si me permite, solo para hacer acotaciones. Claro que sí. Por cierto, vivíamos, no es de su incumbencia, vivíamos un gobierno atropellador de todo, que tuvo una consulta popular mayo 2011 en donde el pueblo ecuatoriano se pronunció por la reforma, por el Consejo de la Judicatura, en donde el doctor Ramírez hizo lo que quiera. Le podría citar casos, casuística. El doctor Ramírez, por ejemplo, llegó el proceso, la demanda del señor Correa contra el Banco del Pichincha. Se había establecido en segunda instancia una indemnización de $300,000 y graciosamente el doctor Ramírez le dio $600,000. Y usted sabe, como un gran jurista, como un juez nacional, cambió. Cuando en casación lo que se hace es una revisión de la parte jurídica del proceso, si se llevó bien o se llevó mal. Eso hizo, entre paréntesis, el doctor Ramírez, que de alguna manera el país lo conoce, lo que hizo en ese alto cargo que usted hoy ostenta. Por favor, doctor. Gracias, Miguel. Gracias por sus palabras. Mire, entonces, lo que yo estoy demostrando es de que
el doctor Carlos Ramírez envió, de conformidad con la Constitución, la terna, que en esta ocasión presidió el doctor Gustavo Yal y fue nombrado el doctor Char. Segundo, la siguiente presidenta, doctora Paulina Aguirre Suárez. Pero aquí quiero destacar algo muy importante, Miguel. Dice en la parte pertinente, nada más, dice, en sesión extraordinaria realizada el día lunes 15 de octubre del 2008, por unanimidad, el Pleno de la Corte se pronunció declarando que la presidenta de esta Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Aguirre Suárez, en ejercicio de la legítima facultad que le confieren las normas contenidas de los artículos 179 de la Constitución, etcétera, quiero ser breve, y lo dispuesto por la Corte Constitucional, es 15 de febrero de 2011, califica la acción de la consulta popular, dejando en claro que la terna debe enviarla el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Aquí tengo las actas, por favor, siempre, aunque suene a veces cansino, yo soy un hombre de derecho. Aquí está el acta en el subrayado, el acta. En esa ocasión se presentó la terna y de esa terna surgió la doctora María del Carmen Maldonado. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? En la Constitución está claro, existen todos los precedentes de que así actuaron de conformidad con la Constitución los anteriores presidentes quienes me precedieron. Por lo tanto, no hay duda alguna que es atribución del presidente de la Corte. Ahora bien, yo por eso digo, yo respeto las opiniones de mis compañeros, no vamos a entrar en polémicas en la Corte somos magistrados. Yo tengo un rol algo diferente porque soy el representante de la función judicial, ya no tengo casos concretos de la sala penal, tengo otro tipo de atribuciones, pero los compañeros somos magistrados y tratamos la jurisprudencia, tratamos las resoluciones, entonces no vamos a entrar en polémicas. Yo respeto, puede haber otras opiniones y estoy dispuesto a dialogar con mis compañeras, con mis compañeros, no tengo problema, pero de ahí a que se pretenda, Miguel, es decir, Iván Saquicela envió la terna solito, un momento, por favor, con oficios, con actas, con la Constitución y la ley en la mano. Es mi atribución y yo no estoy yendo en contra de derecho. Yo creo, Miguel, que con esto es absolutamente, perdóneme adjetivar, irrefutable la normativa jurídica al respecto. Claro, como citaba doctor Saquicela, efectivamente la Constitución, artículo 179, le da atribución al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien esté, como estuvo la doctora Paulina Aguirre, y así lo han hecho. Está hoy. Y así lo han hecho. Sin embargo, por delicadeza, más allá de la norma constitucional, ¿no cree que debió haberse consultado al interior de la Corte Nacional? Porque hemos escuchado algunas observaciones ya internamente en la Corte que les hubiese gustado conocer la terna. Teniendo usted la atribución de enviar, nadie duda, consultar, decir, ¿qué les parece, colegas jueces nacionales? Voy a enviar esta terna. ¿Tienen alguna objeción para enriquecer, para cambiar? ¿No cree que hubiera sido bueno consultar, más allá de la norma? Miguel, en primer lugar, yo le agradezco, queda claro, porque yo he leído, especialmente en redes sociales, que ya vamos a conversar, existe una campaña de infamia con troles pagados para desprestigiar al presidente de la Corte por el juicio político de los vocales de la Judicatura. Yo no tengo problema en conversar, en dialogar, no tengo problema. Entonces yo quiero este tema ¿No decirlo. hubiera sido bueno conversar antes de la terna? A ver, lo que sucede es de que, como es mi atribución, y en la vez anterior que presenté la primera terna, conversamos en el Pleno, quedó claro de que es mi atribución, excepto uno o dos compañeros que tienen una opinión jurídica y que la respetamos. Pero el Pleno de la Corte también quedó una vez más en claro que es mi atribución. Sin embargo, de aquello yo debo decir 3 puntos. 1, es mi atribución, no hay duda. Está clarísimo y así se ha venido actuando con los presidentes anteriores. 2, no tengo ningún problema en dialogar, obvio, con mis compañeras y con mis compañeros. 3, yo creo que no es bueno que de repente se entrometa la política en la Corte. Hay que cuidarle a la Corte. Somos magistrados y por eso precisamente yo no quiero hacer juicios de valor sobre criterios, sobre comentarios que han hecho, incluso algún compañero de la Corte. Yo le invito, casa adentro, somos magistrados. Y esa es la forma, por respeto a mis compañeras y compañeros,
cómo vamos a tratar el tema casa adentro. Pero no hay arbitrariedad de mi parte, como alguien ha pretendido decir. Yo creo que es clarísimo. Esto es derecho, Miguel. Hay que actuar en el marco del derecho. Eso dice la Constitución, que usted envíe. Dice la Constitución. Pero quizás sobre el contenido de la terna. Es decir, con esta apertura post-presentación de la terna, ¿usted está dispuesto a acoger? Ayer le envió el presidente de la Sala Especializada de lo Penal, el doctor Byron Javier Guillén Zambrano, que había discrepado, como usted bien dijo antes, pongo el nombre y apellido. Él le ha enviado ayer pidiéndole, dice la segunda página: solicito, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, que se incluya en el orden del día de la próxima sesión del Pleno como primer punto a tratarse sobre la terna enviada para la designación del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Está dispuesto a poner en escena esto? Porque déjeme decirle, ya vamos a hablar de la terna, los hombres cometemos errores. Mi filosofía es cometer cada vez menos errores, reducir, y esos errores hay que reconocerlos y hay que rectificarlos. ¿Está dispuesto usted a poner en la próxima sesión el tratamiento del tema de la terna? Yo lo que le debo decir es lo siguiente: no voy a ventilar temas que pueden causar politización y polémica, sino casa adentro. Tenga la certeza de que yo soy un hombre de derecho, un hombre de diálogo, respeto a mis compañeras y mis compañeros, que incluye el compañero Byron Guillén, desde luego, me refiero porque presento el oficio. Ha quedado claro, no hay actos arbitrarios de mi parte, y yo siempre debo cuidar, como todas y todos, al Pleno de la Corte. Somos magistrados. Yo respeto muchísimos otros organismos, pero no somos una Asamblea Nacional, tiene otra función, es política, en esencia, y es correcto que así sea. Nosotros somos magistrados. Entonces, permítame, Miguel, ya he aclarado, no hay actos arbitrarios, yo he de dialogar con mis compañeras y mis compañeros casa adentro. A quienes les invito, estoy seguro que pudiera ser en una sesión, la próxima sesión del Pleno. Lo haremos casa adentro, Miguel. Lo que sí le digo es que yo estoy seguro que mis compañeras y mis compañeros van a entender que tenemos que hacer casa adentro, porque no podemos ponerle en riesgo a la Corte. Somos magistrados, Miguel. Claro. Yo espero eso, su comprensión. Pero ha quedado muy claro. Muy claro. Hay que quedar absolutamente claro. Vamos con la terna. En casuística, la terna que usted remite está la presidenta de la Corte de Guayas, María Fabiola Gallardo Ramia, la jueza de la Corte de Pichincha, Maritza Romero Esteves, y también el tercer postulado dentro de la terna. Quizás sobre las dos que me gustaría profundizar. Maritza Romero Esteves públicamente ha demostrado estar vinculada al correísmo, fue militante de Alianza País, esto se ha publicado, fue funcionaria de ese gobierno, y como jueza ha tenido varias observaciones respecto del dictamen de juicios a favor de quienes han estado vinculados al correísmo. ¿Esto no daña la imagen de quien preside la terna, de quien públicamente se ha demostrado como correísta? Yo, respecto a la terna, lo que debo decir es lo siguiente. Se ha hecho una campaña de desprestigio y, por ejemplo, se dijo que yo me he reunido en Nueva York con el abogado Nebot y se puso una fotografía falsa. Luego ya se demostró de que no era yo el de la fotografía. Luego alguien comenta en el Twitter, me parece que un asambleísta, y dice que yo estoy reunido con alguien en Colombia. Se demostró que yo no he estado en Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una campaña de desprestigio para que no se nombre la terna. Cuando yo presenté, Miguel, la primera terna, sucedió lo mismo, y sucedió dos cosas más graves. Una, nunca se nombró la terna hasta el día de hoy. Y dos, para no nombrar la terna, entre otras motivaciones, Miguel, de forma inconstitucional, abusiva, le suspendieron a quien habla, que es el representante de la función judicial del Ecuador. Ahora existe una nueva campaña de desprestigio. Pero me permito explicar puntualmente por qué la terna. Yo lo que tomé la decisión, sobre la base de mis atribuciones constitucionales, que también ya quedó absolutamente claro, es presentar una terna de 3 judiciales. Las dos doctoras, además privilegié a la mujer, son 2 mujeres, tienen una carrera ambas, tanto en la fiscalía cuanto como juezas, ambas de corte provincial, y la segunda de presidenta de la corte.
Se ha dicho... ¿Usted sabía que la doctora Romero se jactó de ser correísta? Yo no he escuchado... Fue seleccionada en el proceso que tanto se ha cuestionado de Gustavo Yalc, el nombramiento de jueces. Ella lo ha dicho, ella se ha pronunciado. Mire, yo debo decir lo siguiente. Para hacer una terna no debiera pasarse los filtros mayores y no poner encabezando a quien ha sido absolutamente identificada, insisto. Y la tercera, para que de una vez usted también conteste, doctor Saquicela. De acuerdo. Doctora Fabiola Gallardo. Fabiola Gallardo de Guayaquil. Ella, usted quizás para seleccionar, sabía que ella es cercana, en cambio, se ha dicho cercana, no digo militante, no digo afiliada, absolutamente. Pero se dice nada más, ¿no? Al Partido Social Cristiano. Pero solo se dice, ya, ¿verdad? Pero en lo concreto, ella exculpó a Álvaro Pulido. Concreto. Sentencia. De acuerdo, ya voy a referirme. Exculpó a Álvaro Pulido, un colombiano cercano al EXAF, que es procesado por la justicia americana en un caso de lavado y exportaciones ficticias y que está vinculado al caso Seguro Sucre también. Esas manchitas no pueden dañar a candidatos, o manchotas, perdón, dañar a los candidatos que usted, con toda la atribución, que asume la responsabilidad, envíe esa terna al Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a responder. Mire, hay un procedimiento, Miguel, porque yo le invito, Miguel, perdóneme una ejemplificación, mañana a usted o cualquier otro ciudadano le presentan para algún evento como de esta naturaleza, y alguien le descalifica. Se debe presumir la inocencia y la honestidad de las personas, la dignidad de los seres humanos. Pero ojo, si es que en efecto existe una conducta reñida con la ética o con la ley, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el doctor Hernán Ulloa, y los demás consejeros, tienen la posibilidad de conocer impugnaciones. Pueden impugnarle cualquier ciudadano que justamente tiene esa información, y ellos le pueden descalificar. Pero permítame decirle algo. Hagamos el otro escenario. ¿Qué tal si el Consejo no los descalifica? ¿Usted no quedaría con un señalamiento de que se nombró? No, a ver. El procedimiento es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. Si es que un ciudadano impugna y demuestra, el Consejo de Participación tiene la obligación de descalificarles, pues. Pero usted sabe, en el país pasa de todo. Bueno, pero serán los responsables ellos. Claro, son responsables serán los responsables pero ellos. Pero lo van a señalar corresponsablemente a usted porque envió esa terna. Miguel, pero estamos especulando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hay sentencias. Ya me voy a referir a eso. Dictámenes de las dos juezas. Ya me voy a referir a eso. Concretos. Ya me voy a referir a eso. Mire, yo antes de presentar la terna, he conversado con los ternados. Y ellos me han manifestado lo siguiente y está certificado. No tienen filiación política. En el caso de la primera, que me manifestó de que una fotografía que circula es de un acto cuando ella era fiscal en Comisión de Servicios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y está en la inauguración de la cárcel. Eso es lo que ella manifiesta. En el caso de Fabiola... ¿Usted sabe que cuando fue fiscal actuó en el caso del exministro que hoy vive en Estados Unidos de gobierno, el señor Serrano? Lo que ella me ha manifestado es que actuó en ese caso y ese caso condenó. Es lo que me han manifestado. Al señor Serrano no lo condenó. Condenó a otros policías. Al señor Serrano no lo condenó. A ver, yo no conozco ese detalle del caso. No. Le digo de verdad. Porque si señor Serrano no tiene ninguna condena, vive tranquilamente en Estados Unidos. Miguel, pero precisamente déjeme concluir. Mire, son una serie de criterios sobre aquello. No tengo conocimiento de ese detalle, pero precisamente para eso es un procedimiento. Entonces, si por ejemplo hay esa preocupación, que le impúgnenlo, por favor, y demuestren si es que existen irregularidades. Ese es el procedimiento. Yo, Miguel, he dado más bien un mensaje al país. Yo no he presentado en la terna, Miguel, sino 3 judiciales. Si es que existen irregularidades, que se demuestren. Y si es que hay unas conductas reñidas con la ética, yo seré el primero en cuestionar. Pero no a través de una campaña de desprestigio que viene fundamentalmente de los vocales de la judicatura por el juicio político. Déjeme decirle, con esto concluyo, Miguel. Mire, yo no he presentado, por eso es el ataque al presidente de la Corte, yo no he presentado, perdóneme, tengo que decir, como en otra hora, en la terna, actores políticos, a exministros de Estado, a exsecretarios de Estado. Yo no he presentado. Si hubiera presentado uno de aquellos, hubiera sido aplaudido por los sectores políticos. Yo he presentado a 3 judiciales. Y si hay cuestionamientos, que se proceda en derecho.
Eso es lo que corresponde. Miguel, yo aclaro lo siguiente. Aquí ha habido un señalamiento que se ha dicho lo siguiente. Iván Saquicela es correísta, Iván Saquicela está comprometido con tal o cual sector político. No van a mentir al país y no van a descalificarme. Usted, Miguel, y el país me conoce como un hombre de derecho. Usted sabe que yo fui, entre otros, quien condenó en el caso Sobornos y tantos otros casos. Eso registra el Ecuador. Eso registra el Ecuador, entonces no van a confundir. Pero déjeme decirle, ¿sabe por qué? Lo cual no significa que esa sentencia que está ejecutoriada pudiera revisarse. Ya vamos a hablar más adelante, sí, Miguel, que es una de las dudas. Miguel, pero tiene que ser las cosas en derecho. ¿Sabe qué es lo que yo estoy aclarando? Como sucede lo que acabo de decir, hay una campaña para desprestigiarme, así como hicieron una campaña para sacarme los vocales Morillo y Murillo. Hay troles pagados, lo puedo demostrar. En las redes me injurian, me calumnian, me insultan. El país no se va a convencer de aquello. Los que han metido la mano en la justicia son los vocales. No lo digo yo, lo dicen los asambleístas y está en el juicio político y ellos decidirán. Pero para ellos salvarse del juicio político, primero me suspendieron 3 meses de forma irregular. Bueno, y ahora le pidieron disculpas y todo eso. Aún no cumple todavía todo, aún no se da la publicación en la prensa, aún no existe la reparación por el daño anímico. En fin, no quiero eso personalizar. En el caso de la terna quisiera volver. Volvamos, Miguel. Le decía que como seres humanos cometemos errores. ¿Usted estaría dispuesto? Porque con el argumento que usted ha señalado, hay el espacio para la impugnación, pero en el supuesto consentido no, esa es una instancia, no hay la impugnación, pudiera decirse, mandó la terna, y si pasa, pasa. ¿Usted estaría dispuesto, frente a estos cuestionamientos, investigue, analice estos casos que le hemos dicho, no solo el justificativo? La jueza Marisa Romero tiene sus argumentos, su fotografía, pero hay que ir al fondo de los temas. ¿Usted estaría dispuesto a retirar esa terna como lo hizo la primera? Miguel, la primera terna también fue cuestionada. Sí. Son más de 8 meses, me parece, que hay una judicatura sin presidente titular. Ahora nuevamente se quiere evitar el nombramiento de la terna. Entonces, primero aclaremos qué hay en el trasfondo de esto. Miguel, de la misma manera que usted dice, veamos, investiguemos el trasfondo. No quieren que se nombre. Acuérdense de este día. Cualquier terna que presente, cualquiera, será cuestionada. Pero se pudiera escoger mejores judiciales. En la función judicial hay que decirle, hay jueces reconocidos, juristas, muy buenos jueces y juezas. Gracias, Miguel, por su comentario. Gracias por su comentario. Pero les recuerdo que el doctor Fausto Murillo dice que el 99.5% de los jueces son correístas. Y hay una campaña. Bueno, fueron nombrados, él asumirá su. Correcto. Fueron nombrados en la época de Yalc. Miguel, pero le hago notar. ¿Cuál es entonces? Pablo Rodríguez, el transitorio, y Gustavo. Miguel, eso es verdad. De acuerdo, pero le hago notar cuál es el trasfondo. Imagínese usted que quien nos representa como en la parte administrativa, él no es presidente, él es vocal, más allá de que así se llame, es vocal. Presidente encargado, se llama presidente, él se autodenomina, es vocal. ¿Puede imaginarse el presidente encargado desde las propias redes y los recursos públicos de la función judicial atacar a todos los judiciales del país? ¿Puede imaginarse en qué condiciones estamos los jueces del país? Los que me escuchan me dan la razón, pero hay temor, porque si al presidente de la Corte le persiguen, le suspendieron, ¿qué pasa con los demás jueces? Pero no quiero hay jueces impresentables, el de Manglar Alto y ¿quién le denunció? Yo le denuncié. Sí. Yo le denuncié. Que no honran a la justicia. No son todos, por cierto, pero que no honran. Entonces, no confundamos al país ahora desprestigiando al presidente de la Corte. ¿Sabe qué? Yo denuncié, imagínense las consecuencias que vive la persecución, y no tengo temor. Denuncié a los 2 jueces de Manglar Alto y denuncié al juez de Guayaquil con mi firma. Y el Consejo de la Judicatura no lo había suspendido cuando antes ya tuvo una petición. Entonces, Miguel, las cosas como son. Pero para concluir este punto, porque no quiero dejar de contestar. ¿Estaría dispuesto a retirar la terna? Mire. Si se evidencia, se hace investigar esto. Correcto. En la medida en que no se trata simplemente de una persecución o de meros criterios, si es que en efecto hay una situación que está reñida con la ética y se demuestra, yo tengo que ser un hombre de honor. Pero lo que no voy a permitir
es que no se permita nombrar la terna y a ese título haya un desprestigio. No, hay que nombrar. Así es, Miguel. Parte del problema es la desinstitucionalización, hay que hacerlo. Muy preocupados por la desinstitucionalización del país. Pero aquí hay hechos, ya no solo estas redes sociales que lanzan mucha mentira, pero aquí hay una actuación de 2 juezas que han emitido dictámenes. A los jueces se suele decir, hay que verles por lo que dictaminan, por sus sentencias, por sus fallos. Pero allí está, hacer investigar nomás a estas 2 juezas lo que han hecho. De acuerdo, le cuento respecto de Fabiola Gallardo. Ya. Yo le pregunté a Fabiola Gallardo. Ya. Pero, perdón, para que usted continúe, claro, por favor. sí. No solo preguntarle, sino con su equipo, de acuerdo, hacer investigar qué han hecho. Porque nosotros podemos decir lo que uno quiera, y uno tiene que creerle. No, investigar cuál ha sido la conducta, los fallos de estas 2 juezas que están ahí evidentes. Miguel, pero algo más. Nunca olvide de algo. Siempre un juez, cuando adopte una resolución, va a tener personas que están satisfechas y otras inconformes o insatisfechas con su fallo. Nunca olvide de eso. Entonces, en el caso de Pulido, le busca la justicia americana por el mundo. Ya, mire, y favoreció la fuerza de ¿sabe cuál es la Guayaquil? tesis de Fabiola Gallardo? Sería importante que le pregunten. Ya. Dice ella que en ese caso hubo un sobreseimiento porque no hubo, en ese caso concreto, de esa persona concreta que se le acusa en redes sociales, que no hubo acusación fiscal. Bueno, Álvaro Pulido lo acusa Estados Unidos y lo busca por el mundo. Muy bien, si es que eso se demuestra, Miguel, en concreto, porque imagínese hacer juicio de valor sobre cada actuación de un juez. Concreto. Ya, si es que eso se demuestra, para mí, si es que eso se demuestra, sería un acto reñido con la ética y yo no tengo problema. Pero no podemos... No tendría problema en retirar la terna usted. Oiga, no solamente eso, depende en el momento en que estemos. Ya. Si es que yo me llego a enterar de una situación reñida con la ética, yo seré el primero en decir, señores, Consejo de Protección Ciudadana, esto... Usted retirará eso. Entonces hay que hacer investigar. Entonces, Miguel, pero en derecho. Pero en cambio le pregunto algo. ¿A usted le parece que a usted le presentan para algo? Hay unos Twitter, hay unas opiniones, por respetables que sean, y entonces ya queda descalificada la persona. Claro, por favor. No nos hacemos eco de esos tweets. Entonces tenemos que partir de qué. En el derecho se parte de la dignidad de las personas, se parte de la inocencia de las personas y se demuestran las aseveraciones. Pero luego de decirle eso, no puedo dejar de expresar, Miguel, el trasfondo. Mire, ¿cómo es posible que haya tal campaña para evitar que se nombre al presidente del Consejo de la Judicatura? Van tantos meses y no se nombra. ¿Cómo funciona un Consejo de la Judicatura sin el presidente titular, que es el delegado del presidente de la Corte, que representa a los judiciales del país? La Constitución, sí. Entonces, Miguel... Hay una deuda como tantas deudas. Miguel, pero es sumamente grave. ¿Sabe por qué? Porque a través de este ejercicio se evitó en la primera terna y a mí ya me dijeron, el señor Fausto Murillo me dijo que él quería ir en la terna. El señor Murillo me dijo a mí que él no se sentía representado por mi terna. Eso me dijo. Entonces, ¿qué significa? Que este tipo de actuaciones no son para otra cosa, sino para permanecer sin el presidente titular. Y ¿sabe qué, Miguel? Todo el país sabe. Todo el Ecuador, pregunte a los judiciales, por favor, pregunte a los abogados, por favor, si es que están conformes con el Consejo de la Judicatura y si sienten que hay imparcialidad e independencia judicial, si es que se ha hecho obra a favor de la justicia del Ecuador. Y el país entero sabe que hay 2 vocales que meten la mano en la justicia y que hay 2 vocales que gobiernan la justicia del Ecuador. Estas expresiones mías son ¿por qué? Yo no tengo nada en contra de ellos. ¿Cuál es grave? Es gravísimo, Miguel. ¿Es la defensa de qué? De la institucionalidad. Es la defensa de la independencia. Consulte. No hay abogado en este país que no esté claro de esa situación. Y lo que esperamos, Miguel, yo voy más allá de temas de juicios políticos. ¿Sabe cuál es mi propuesta, Miguel? Y lo vuelvo a reiterar, espero que esta vez sea la oportunidad. Miguel, necesitamos una reforma urgente. Reforma judicial. Vamos a hablar de eso. Ecuador. Usted dijo en 2 ocasiones esta mañana que no entre en lo político y que no es bueno que entre la política a la justicia. Absolutamente suscribimos eso. Pero quisiera ilustrar con 2 audios. El uno del señor Marlon Cadena,
representante, el jefe de la bancada de Izquierda Democrática, y luego lo que dijo aquí, no nos podemos sustraer, el asambleísta Dalton Bacigalupo. Por favor. Le he pedido al equipo de comunicación y técnico que adjunte todas aquellas informaciones que se tejen alrededor de este juicio, por lo tanto, de este juicio político, por lo tanto era necesario que haya una versión oficial, y eso es lo que hemos hecho. ¿También se reunieron con el Consejo de la Judicatura para disipar estas inquietudes o no? No lo hemos hecho en vista de que ha habido ya las comparecencias necesarias, ha habido incluso aquí en la Asamblea hemos tenido la oportunidad de asistir y ver cómo se está dando el juicio político, las comparecencias, entonces no hemos conversado con ellos. ¿Él le llamó o usted fue? En realidad recibí un mensaje y le devolví la llamada. ¿Usted conversó con algún político? No. Con el señor Marlon Cadena, no, que dice, porque más adelante el audio es largo. Yo sé lo que dice también el asambleísta Bacigalupo, es falso. Voy a aclarar de una vez, y obviamente, como digo, yo no puedo, imagínense lo delicado para mí entrar en una polémica con señores asambleístas. Mire, sí. El caso es el siguiente, sin embargo, yo no voy a rehuir, el caso es el siguiente. Mire, el señor asambleísta Fernando Villavicencio nos convocó a mí y a los jueces de la Corte y a varios jueces y a varios exjueces, muchas gracias, nos convocó a la Comisión de Fiscalización. En consecuencia, Miguel, y les digo con toda franqueza, yo conversé esto con los cuperos de la Corte, bueno, somos jueces, pero estamos llamados, no somos obviamente interpelados. Entonces, ¿qué le quiero destacar? Que fuimos llamados como testigos dentro del juicio. Testigos. ¿Por qué? Porque yo represento a la función judicial del Ecuador y entre otras causales del juicio político está la sentencia de la Corte Constitucional que declara vulneración de derechos constitucionales en la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? En ese contexto yo soy testigo de información, puedo reiterar, asambleístas me han pedido información. Pero absolutamente nada más. Respecto de lo que dice el señor Bacigalupo, yo no voy a tener una controversia con el señor. Que él haga su labor, yo lo respeto. O sea, es mentira, perdóneme para decirlo. He escuchado ya. Hay asambleístas que por insinuaciones del gran amigazo de la Corte Nacional quieren ver si tuercen sus valores éticos y pasan de anticorreístas a servir los intereses del correísmo votando por la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto será para Ripley. Fue entrevistada la asambleísta Vilma Andrade y ella dejó caer la versión de que lo que yo había expresado era una calumnia en contra del presidente nacional. Y yo enseguida le he puesto un Twitter a la estimada Vilma y le he dicho, te he visto en Ecoavisa, yo no calumnio, tu amigazo, Iván Saquicela, a quien propusiste algún momento ser candidato presidencial por la Izquierda Democrática, ha hecho lobby al interior de la bancada de la ID a través del dirigente Orlando Albornoz. Termino el tuit diciéndole, tu amigazo me llamó 2 veces y no le contesté. Ahí está la respuesta que usted pues quería que le dé. Por favor, que continúe, doctor Saquicela, con una circunstancia que quiero añadir y decirlo, más allá de la cosa circunstancial. Sea quien provocó el contacto, eso pudiera generar sospechas, nada más, de tráfico de influencias. ¿Es amiga de Vilma Andrade? ¿Tenido contacto? ¿Fue candidata? ¿Propuso la candidatura? Es absolutamente falso que yo haya dialogado con el señor Bacigalupo. Mire usted las expresiones y la forma de expresarse que tiene aquello de amigazo y etcétera. ¿Sabe qué? Yo soy de altura. Yo no voy a polemizar ni a referirme en términos despectivos. Ya. Solo quiero decir, y hay una prueba categórica que es la siguiente. Eres amiga de Vilma Andrade, que le propuso la candidatura presidencial. Oiga, yo conozco a muchísimos asambleístas, y no solamente de la Izquierda Democrática, de varios partidos, por mis funciones, por mi trayectoria, por mi carrera. Yo soy docente en más de 10 universidades del país. He tenido alumnos. Quiero ser muy respetuoso, hay un asambleísta que fue mi alumno. Pero por favor, pero eso es una cosa, y algo muy distinto es de que se pretenda decir que yo ando en lobby. Mire,
Yo fui llamado al juicio político como testigo y he dado información y seguiré dando las veces que sean necesarias. Yo no puedo entrar en una controversia que haya una tienda política determinada por cuál vaya a ser la posición sobre el juicio político. Que ellos vean. En este caso concreto, créase Miguel. El señor Bacigalupo lo sabe el señor Bacigalupo. Él me escribió un mensaje. Yo le conozco a él muchos años. A los muchos años. Yo no he conversado con él mucho tiempo. En ninguna circunstancia, mire usted, siendo asambleísta, nunca nos hemos conversado. Y él me manda un mensaje. Él, a mi celular, al WhatsApp, y me dice: hola Iván, ¿cómo vas? Algo así, no soy tan textual, pero la idea sustancial no me olvido. Y me dice: hay una preocupación de que la justicia pueda ser entregada a sectores políticos. Y yo le pongo: hola, ¿cómo estás? Vos me conoces, mi hombría de bien y yo cómo soy, y sabes cuál han sido mis actuaciones como judicial. Y me llama. Y yo le devuelvo la llamada. Y no contestó. ¿Cómo se puede demostrar? Movistar, Claro, puede certificar. Esa es mi verdad. Miguel, hasta ahí llego. Yo no voy a polemizar con los señores asambleístas. No es mi labor. No quiero entrar en un terreno que no me corresponde. Así de claro. Y el caso, Vilma Andrade, ¿usted confirma que le propuso la candidatura presidencial? Mire, ¿En su momento? A ver, en algún momento yo he recibido varias propuestas. Entre ellas de Vilma Andrade. No de ella, del sector político de ella, no de ella como persona. Sin embargo, mire, Miguel. De la idea. Miguel, incluso en ese terreno tampoco voy a entrar. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de entrar en ese terreno, yo no quiero poner en riesgo la institucionalidad y la independencia. Por eso es que no quiero entrar en ese campo. Pero déjeme decirle de que yo, más allá de cualquier propuesta, gente que ha valorado mi hombría de bien y mi trabajo, yo simplemente me mantengo como juez y me mantengo en la Corte Nacional de Justicia hasta cuando me corresponda. No voy a entrar en debates políticos. El señor Bacigalupo sabrá en su conciencia por qué dice, por qué lo hace, qué persigue. Yo no entro en ese campo. Solo digo que yo no tengo ni soy un... ¿Sabe lo que es calificarme de lobista? Por favor, ¿sabe lo que significa eso? Yo ni hago eso, ni soy, ni mucho menos. Lo lobista es el que conversa, ¿no? Y no solo conversa, whatsappea, lo que se dice, perdón, la expresión, envía mensajes de WhatsApp y hay contactos, y con políticos quizás no deslegitime eso. Pero él es el que me manda el mensaje. Claro. Ojo, ¿y sabe qué? Yo no tengo necesidad de hacer aquello. ¿Por qué? Ni es mi forma de proceder, no tengo necesidad. ¿Por qué digo no tengo necesidad? Sencillamente, a mí me han llamado al juicio político como testigo. El señor Fernando Villavicencio lo sabe, y yo comparecí, y sabe cuáles fueron mis primeras expresiones, con mucho respeto a los asambleístas. Les dije: yo estoy aquí en calidad de magistrado, por favor, yo no quiero entrar en una esfera política, me voy a ceñir a informar lo que yo sé. Incluso hubo preguntas de algunos asambleístas respecto de sentencias, que yo dé criterios. Yo dije: por favor, yo no puedo entrar en ese campo. Fuimos con la presidenta subrogante Katy Muñoz y con el compañero magistrado José Swing, dimos información y nos retiramos. Ese es nuestro rol. Ahora, si usted me dice a mí cuál es su opinión respecto de los vocales, desde luego han metido las manos en la justicia en casos comprobados. Miguel, le pregunto algo, discúlpeme decirle así. Usted se ha olvidado y el país se ha olvidado. Vamos a olvidarnos que hay un audio en donde el señor Morillo comparece a los jueces, acude a jueces y está pidiendo que se dicte la sentencia en tal o cual sentido. Eso no es meter las manos en la justicia de una autoridad de la función judicial. Eso no está bien. Provenga de donde provenga. Eso no está bien, Miguel, es condenable. Miguel, y ahora resulta que el político y el lobista y el correísta soy yo. Eso está en una investigación. Solo por eso no me refiero, porque soy respetuoso de las normas. Pero quiero decirle que esa es la verdad de lo que sucede en el Ecuador. Y ahora, yo correísta, yo político, yo reunido en Colombia, mentira. Reunido en Nueva York, el mismo señor Bacigalupo dijo en el Twitter, ahí está, reunido en Colombia, mentira. Que en Estados Unidos, la magistrada de Nueva York escribió a la historia, le puedo indicar. Permítame, Miguel,
desmintiendo. ¿Sabe qué es lo que existe? Lo que existe es una campaña para desprestigiar a la justicia del Ecuador, para luego justificar, ¿sabe qué? La metida de manos en la justicia. Y yo tengo la valentía y la hombría de bien de defender. Atropellaron, retirándole al presidente, suspendiéndole en funciones. No permiten el nombramiento de la terna y meten las manos en la justicia. Eso que le acusan a usted de correísta, pudieran decirle con mayor sustento si es que se designa dentro de esta terna, por ejemplo, a la primera de la terna. Ahí sí van a decir, demostrado. Miguel, y vean lo que era o lo que es la jueza Romero. Miguel, ya he expresado sobre eso, pero ahora quiero reiterar algo y relevar. Miguel, yo no soy ni correísta ni anticorreísta. Yo soy un ciudadano en servicio al país en la justicia y soy un juez independiente. Yo he demostrado hasta la saciedad, conjuntamente con varios jueces de la Corte, yo debo valorar a mis compañeros, más de una decena de jueces, que ¿sabe qué? Hemos condenado porque corresponde en derecho varios casos de corrupción. Déjeme decir, destacado y lo destacamos para el registro histórico, ese pronunciamiento. En una parte de la fase del proceso, usted condenó. Gracias, usted se pronunció. Y por eso, Miguel, no me pueden desprestigiar. Claro. Por eso quiero conectar con algo que usted se refirió, la revisión de sentencias. Vamos con ese tema. Tenemos dos temas finales, por lo que usted se ha referido, que queremos que responde, y la reforma judicial luego. Revisión de sentencias. El Código Orgánico Integral Penal, artículo 658, habla del recurso de revisión, la procedencia. Es decir, hay una instancia que se puede recurrir, como ya recurrió el doctor, quien fue procurador jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Mera. El doctor Alexis Mera. Un recurso de revisión. Pero esto hemos dicho, hemos escrito y hemos reiterado. El 658 dice: la revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. Es decir, en el caso de un asesinato, demostrar que no hubo asesinato y ya aparece vivo el muerto. Esa es una de las figuras que se enseña en la Escuela de Derecho. Así es. Entonces, ya el señor Alexis Mera ya fue rechazado este recurso. Pero a esta instancia, y el correísmo viene hablando públicamente por la necesidad de la revisión de esas sentencias. ¿Qué pudiera pasar en un escenario con sentido o no, con un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, nueva presidenta, le metan mano en la justicia, esto que debe ser rechazado, provenga de donde provenga, e intenten ir a la revisión de estas sentencias? Dos cosas, usted Miguel. ya no podría actuar, porque al igual que la mayoría de quienes ya actuaron, los 10 jueces, pero pueden venir los conjueces, y los conjueces les cae el caso y hay la revisión. Miguel, por eso la necesidad de dos cosas: la justicia independiente, la justicia imparcial. Por eso la necesidad del respeto a la independencia judicial. Yo lo que le puedo decir es de que esta Corte ha dado muestras de actuar en derecho. Y muy puntualmente, permítame, porque es muy relevante, dos cosas más, muy puntualmente. Este audio en el que habla el señor Vocal Morillo dice casi textualmente lo siguiente. Dice: el líder máximo de Bélgica ha sido su líder, ¿no? El líder máximo de Bélgica no le perdona a Iván Saquicela por haberle puesto a mandar una placa en Carondelet. Así es que lo de Saquicela, y luego se ríe y dice: no hay regreso, él no va a regresar, Saquicela, no le perdonan. Además, en Bélgica ya le dieron... Cuando usted estaba suspendido. Sí, además en Bélgica ya le dieron el asilo. Imagínese la gravedad de estas afirmaciones, que además de metida la mano en la justicia, ¿quién se refiere al expresidente? ¿Quién dice líder máximo? Y ahora él habla de independencia judicial. Por favor, existe prueba irrefutable de lo que estoy expresando. Miguel, irrefutable. No le van a confundir al Ecuador. Y algo más importante: las sentencias se revisan, se modifican, se revocan, se apelan, se casan en derecho. Pero es falso la idea. No nos confundamos, país. ¿Sabe qué idea se está vendiendo? Que si se van los vocales Morillo y Murillo, se revisan las sentencias. ¿Por qué se han de revisar? ¿Sabe qué es lo que sucedería si ellos cesan? Vienen los vocales alternos. ¿Sabe quién nombró los vocales alternos de la Judicatura? Que Iván Saquicela. El doctor Julio César Trujillo y ese consejo, el mismo día, en el mismo acto.
Esos alternos fueron nombrados por ese consejo. Si ellos cesan en sus funciones, va ese consejo. Y eso no tiene nada que ver con las sentencias. Pero si esta terna entonces, que usted se está enviara mintiendo al país. Pero si esta terna acoge el consejo. Tampoco dictan las sentencias. Las sentencias dictan los jueces. Pero hay una historia inocultable de metida de mano, así como usted ha señalado. De acuerdo. Digamos, el doctor Gustavo Yal presionaba. Así como ahora. ¿Cuántos policías así fueron como ahora. sentenciados por el caso 30S, que se ha revisado esas sentencias? Así como ahora, Miguel. Y por eso le persiguen al presidente de la Corte. Lo de ayer no puede corroborar lo de ahora. Miguel, malo ayer, malo ahora. Ambos son malos, Miguel. ¿Y sabe qué? Este presidente de la Corte en uno y otro caso ha tenido la valentía de decir al país: por eso me persiguen y lo van a seguir haciendo. Yo sé cómo vienen campañas de desprestigio en el orden personal, en el orden profesional, solo por la política metida en la justicia. Miguel, es falso. No es que ellos se cesan y vienen automáticamente, se revisan las sentencias. Es mentira. Eso ha querido vender al país. Claro. Pero eso digo, entran los suplentes, pero pudiera, si con su terna se nombre a la doctora Romero o a quien sea de la terna, va a dirigir el Consejo de la Judicatura. Mire, ¿no? Ya nos hemos referido a eso, pero aclaro algo más, Miguel, aclaro algo más. Sepa usted de que el Consejo de la Judicatura es un organismo de 5 vocales. Uno delegado del Ejecutivo, otro de la Asamblea, otro del presidente de la Corte, otro de la Fiscalía y finalmente de la Defensoría Pública. ¿Sabe qué es lo que yo aspiro? Para que se guarde la independencia judicial y se respete a la democracia. ¿Sabe cuál es la garantía, Miguel? Que haya un Consejo de la Judicatura debidamente constituido, tal como establece la Constitución, con todos los delegados. Eso es lo que yo aspiro. ¿Sabe qué aspiro además? Que funcione la institucionalidad. Exacto. Que aquí pero entonces permita que funcione. Sí, pero permita que funcione. Y así algo más aspiro. Y otro momento, yo sé que el tiempo se vuelve... Pero la reforma judicial que usted pidió, que queremos que hable. La reforma judicial, Miguel, de modo tal que más allá de aspectos de orden personal, no se trata de animadversiones, ni mucho menos. Yo hablo de temas conceptuales. Y obviamente qué pena tener que referirme en varias oportunidades a los vocales de la Judicatura, porque en mi opinión ellos son los que han afectado a la institucionalidad del país. Ellos son los que califican a los jueces de corruptos. Ellos son los que han metido las manos en la justicia. No lo digo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional en una evaluación inconstitucional. En fin, ¿qué es lo que creo yo? Miguel, en el Ecuador la gente necesita una justicia eficiente, independiente. No todo se logra con una reforma, pero hay una buena parte que sí lo vamos a conseguir con una reforma. ¿Sabe cómo? El Consejo de la Judicatura tiene que ser reformado, porque está evidenciado hasta la saciedad que es un organismo con altísimas atribuciones y que tiene una alta carga política que irrumpe la independencia y la institucionalidad. Déjeme decirle que en todos los países del mundo, los consejos de la judicatura, o llamados también de la magistratura, presiden magistrados o presidentes de la Corte Suprema de esos países. Déjeme decirle que en casi todos los países está dividido el ámbito administrativo para el Consejo de la Judicatura y lo jurisdiccional para los jueces, cuidando la independencia. Esto no es mucha ciencia. Hay ¿Usted sería partidario de devolver a los 31 jueces que hubo en la anterior Corte Suprema de Justicia? Y algo más, Miguel, yo pensaría que debe ser una Corte Suprema y no una Corte Nacional, que justamente se fortalezca la independencia, la institucionalidad, y una Corte Suprema, ¿para qué? Para que la Corte se encuentre fortalecida y poder irradiar a todo el sistema jurídico los criterios correctos para interpretar la norma y que tengamos seguridad jurídica. Miguel, es urgente, yo lo he dicho varias veces, debe reformarse. No todos los jueces del país deberían conocer las acciones de protección y los habeas corpus, tan cuestionados en muchos casos. Ha habido abusos de las garantías constitucionales y jurisdiccionales. Ha habido abusos, hay que decirlo, Miguel. Impresentable. Absolutamente. Por lo tanto, yo más allá de temas de la política, temas del juicio político, yo soy un hombre que como representante de la función judicial tengo propuestas claras de reformas judiciales y una visión de la justicia. Esa es mi forma de proceder y por ello soy enfático en rechazar las calumnias y las infamias que se hacen. Yo creo que es hora de recuperar en el Ecuador la institucionalidad, la democracia, y sabe cómo eso, en lo que a mí me corresponde,
teniendo un Consejo de la Judicatura debidamente integrado, que respete la institucionalidad de la independencia y que actuemos en derecho. Las juezas no me dejan mentir. Pregunta a los abogados, pregunta a los jueces del Ecuador, a los funcionarios judiciales. Ayer me escribieron, mire, el temor que hay y la persecución. Miguel, tengo que avisar al país lo que está pasando. Con organismos internacionales que nos están apoyando, he organizado para mediados de septiembre, toda la Corte Nacional, un evento que se llama Cumbre de Cortes. Es un evento en el que van a participar jueces de todas las cortes provinciales del país, financiado por organismos internacionales apoyados por ellos. ¿Sabe qué es lo que sucede ahora? Le envío más tarde el oficio. El Consejo de la Judicatura envía por oficio para boicotear el acto, atemorizando a los jueces por oficio, y les dice dos cosas fundamentales. Una, les dice que quede claro que los temas de justicia abierta y temas de política judicial es atribución de ellos. Y segundo, les dice que si es que van a asistir al evento, tendrán que saber si tienen o no tienen diligencias y audiencias. Es decir, quieren que fracase el evento. ¿Puede usted imaginarse un Consejo de la Judicatura que amenaza, que intimida a los jueces y se ha convertido en enemigo de los jueces y boicotea los actos de los jueces? Esa es una forma de hombría de bien, de decencia, de convicción por la justicia. No la hay. Y por eso yo no tengo problema en decirlo, incluso en voz alta. Por eso me persiguen. Seguramente van a intentar sacarme de nuevo. Seguramente se inventarán más patrañas. Claro. Lo del señor Guamán fue un invento, la denuncia que se hizo, y se sigue investigando. De ahí ya saldrá cómo fue mi suspensión de la noche a la mañana. Que un señor Alex Guamán me presenta la denuncia en horas fuera de oficina, a las 7:17, y al siguiente día a las 8:30 de la mañana está suspendido el presidente de la Corte. Miguel, ¿debo yo callar sobre aquello o debo defender la institucionalidad y la independencia judicial del Ecuador? Esa es mi labor. Y yo no he venido para callarme, yo he venido para defender la institucionalidad de la justicia del país. Los ecuatorianos que estén escuchando en el país y en el mundo, doctor Saquicela, diría, ¿cómo no sería bueno estar hablando lo que usted ha señalado últimamente, la reforma judicial, los cambios que se requiere? Porque si hay este debate sobre la terna, el juicio político, la metida de mano de partidos, del correísmo, el Partido Social Cristiano, mientras tanto, la mayoría de ecuatorianos espera una justicia oportuna. Miguel, y yo coincido con eso. Y quiero recordar, sigue retumbando lo que dijera hace 42 años aproximadamente el presidente entonces, cuando volvimos de la democracia, y lo escuchamos directamente al extinto presidente Jaime Roldós, cuando inauguraba un edificio de la justicia en el Guayas, y decía, se está inaugurando este edificio. ¿Cuándo se inaugura la justicia? ¿Seguimos esperando eso? ¿Los ecuatorianos, el ecuatoriano común? Miguel, seguimos esperando. Hay que ser críticos y autocríticos. Pero ¿sabe qué, Miguel? Por eso precisamente mi posición y mi defensa de la institucionalidad. Yo recuerdo haber escuchado esto del expresidente Roldós, inauguramos el edificio, algún edificio. ¿Y cuándo inauguramos la justicia? Y ahora ¿sabe qué pasa, Miguel? Ahora no hay ni edificios, no hay papel bond, no hay edificios, no existe infraestructura, no vale el SADGE. No se ha construido un edificio, no se han nombrado jueces, no se ha hablado jueces, no se ha hablado fiscales, hay fiscales provinciales encargados, no hay defensores públicos, no hay personal suficiente, y también, aparte de eso tiene que cambiar, hay metida de manos en la justicia. Esa es mi posición. Y yo no tengo en este punto posición a favor ni en contra de ningún partido político. Yo me voy por la independencia judicial y la reforma de la justicia. ¿Sabe por qué? Porque yo le asisto a la razón. Los ciudadanos que nos escuchan dicen, justicia que tarda no es justicia. Dicen que no existe una justicia independiente e imparcial. Esa construcción no es solo de quien habla. Yo soy apenas un ciudadano. Es la sociedad y el Estado, sobre todo, que debemos comprometernos para una reforma judicial. La Asamblea Nacional tiene que dar paso a propuestas de reforma constitucional. El Ejecutivo tiene que dar el presupuesto necesario. El Consejo de la Judicatura debidamente integrado, respetando sus atribuciones y la independencia judicial. Y los jueces en actuaciones en derecho y éticas. Y cuando existen infracciones demostradas, tienen que ser sancionadas.
Eso es lo que yo defiendo, la institucionalidad de la justicia del Ecuador. No le engañen al país que yo me he vendido, que me he reunido con ni sé quién, con ni sé cuántos. Perdónenme la ordinariez de la expresión. Ha quedado claro que eso no existe. Hay un axioma: por sus actos los conoceréis. Por supuesto. Sí, para concluir, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, usted ha explicado ampliamente el tema de la terna, de encontrarse estos errores que han sido señalados públicamente, no en las redes sociales, sino hechos con sentencia. ¿Usted estaría entonces dispuesto a retirar esa terna y a conversar, como usted se ha comprometido también, ojalá dentro de una sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, este tema de la terna? He expresado ya, Miguel, y he expresado cómo es en derecho y en el tema de la Corte, como digo, yo respeto muchísimo a mis compañeras y compañeros, estoy seguro que ellos van a estar en mi misma posición. Tenemos que debatir, tenemos que dialogar, pero cuidando muchísimo a la Corte. No permitamos que los intereses políticos o los intereses por juicio político dañen a la Corte. Cuidado con qué. Justamente en el futuro, yo por eso defiendo la independencia. Mire, la sentencia de la Corte Constitucional, cuando hubo la evaluación a los jueces, yo fui evaluado, superé la evaluación. No digo yo, la Corte Constitucional dice que esa evaluación fue inconstitucional. ¿Sabe por qué me parece importante de que esto se sepa en el país? Por lo siguiente, Miguel. Si es que no se llega a respetar la sentencia de la Corte Constitucional, si se hace tabla rasa de eso, mañana, Miguel, puede haber una nueva metida de manos en la justicia y una nueva evaluación inconstitucional, dependiendo las mayorías en los organismos eminentemente políticos. Eso es lo que hay que hablar, Miguel. No, tiene que haber un respeto irrestricto al ordenamiento jurídico. Exactamente. Lo que usted invoca. Pero también es impresentable que hoy esos jueces que fueron sacados, algunos de ellos ni siquiera quisieron levantar el sigilo bancario que otros levantaron. Ni siquiera quisieron levantar el sigilo bancario, que sancionaron por orden del correísmo a policías, caso 30S y otros juicios que persiguieron. Ellos fueron los testigos de cargo, más allá de lo que tienen que defenderse los errores, omisiones de los vocales que son procesados políticamente. Miguel, yo creo que en efecto justamente ha habido siempre un cuestionamiento a que no se meta manos en la justicia, y eso se ha hablado en el pasado y se habla en el presente, es decir, una situación que no cambia sino solamente los actores. Yo creo que los judiciales del país somos los primeros llamados en defender la independencia y la institucionalidad. Yo me temo, y acuérdese que justamente antes de mi suspensión yo había dicho, me temo una inminente metida de manos en la justicia, y ha quedado probado hasta la saciedad. Yo creo que la sociedad y el país debemos comprometernos. Inminente metida de mano de los que están procesados hoy en la Asamblea. Absolutamente, yo lo anuncié y eso está probado, sobre todo en audios y en una serie de otras aseveraciones. Pero esta metida de mano también, si se escoge de esa terna, doctor Saquicela. Expresado, Miguel, y a mi criterio. Yo sería terrible. Claro. Miguel, están identificadas esas dos jueces. Miguel, estoy claro en dos cosas. Primero, yo de ninguna manera tengo ningún compromiso de orden político, porque eso es lo que se me ha tratado de endilgar. Y en segundo lugar, yo he dicho que se tiene que partir de la honorabilidad y buen nombre de las personas. Sí. Pero si se demuestra lo contrario, yo seré el primero en decir esto no puede proceder. Y por último, también relievo y reitero, la atribución es mía, sin perjuicio de poder dialogar con mis compañeras y compañeros, a quienes les invito, estoy seguro, que van a aceptar. La atribución es suya para presentar la terna que representa a la Corte Nacional de Justicia. Bueno, no, realmente no representa a la Corte, sino a toda la función judicial. Claro. Y yo soy el representante, de acuerdo a la Constitución, de la función judicial del Ecuador. Y yo digo, repito, a la Corte tenemos que cuidarla. Somos magistrados. Y yo creo que no se debe andar ventilando en Twitter. No se debe llevar aspectos políticos. No tengo problema en conversar, en dialogar. Yo soy un hombre de derecho y de diálogo. Yo le leí esta carta que le envió el presidente de la Corte. La trataré internamente. El compañero Byron Guillén. Así es, él envió respecto ayer a su persona y su opinión. Casa adentro trataremos. Nosotros somos magistrados y no vamos a entrar a ventilar temas de la Corte y que se vayan a politizar. ¿Sabe qué? Eso hace daño a la Corte.
Y si yo me veo en la penosa necesidad de referirme a ciertos temas, es porque hay una campaña de difamación, no solo a la justicia, sino a mí. Yo insisto. De lo contrario, yo simplemente prefiero estar en mi despacho siguiendo, haciendo mi trabajo. Ahora haría bien, ya enviada la terna para concluir, doctor Saquicela, que usted haga investigar, que no den el testimonio, las fotografías de quienes usted escogió para el que preside el Consejo de la Judicatura, sino hacer investigar. Hay juicios. Haga investigar con acuciosos asesores cuál fue el comportamiento en los juicios, los fallos, cómo dictaminaron a favor de quién, en qué condiciones, cómo exculparon el caso del exministro de gobierno del correísmo. Es decir, sería fácil, ya no el tuit, ya no las redes sociales, sino los hechos, los dictámenes en las sentencias de jueces cuestionados. Miguel, yo coincido con usted, pero algo más. Las cosas tienen que ser en derecho. A mí me causa una inquietud, y yo creo que usted va a coincidir, porque usted conoce muy bien de las cosas del derecho. Miguel, cuando existe una sentencia incorrecta, irregular, de cualquier juez, ¿no le parece que el Consejo de la Judicatura tiene la atribución de juzgar y de sancionar? ¿Y a qué conclusión llegaría usted, Miguel, cuando yo le puedo expresar que ninguno de los ternados tiene absolutamente ninguna sanción del Consejo de la Judicatura? Entonces, mire usted, Miguel, hay que tratar las cosas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho. Pero yo he insistido hasta la saciedad que yo no tengo compromisos políticos, que es mi atribución, que quiero dar un mensaje de independencia judicial. Y si se demuestra actos irregulares, reñidos con la ética o la ley, tampoco me va a temblar la mano. Pero también he sido claro que el trasfondo de esto es un desprestigiar a mi persona y la terna. ¿Para qué? Para tratar de salvarse el juicio político, los vocales de la Judicatura. ¿Y para qué? Para que no se nombre el titular. Miguel, 8 meses aproximadamente, ¿sabe lo que es usted esto? Sin presidente del Consejo de la Judicatura, funcionando, ¿cómo? Con el vocal Murillo, el vocal Morillo, y fundamentalmente los dos resolvieron mi suspensión, 2 votos, y el país entero sabe que ellos son los que administran la justicia del país. Entonces mi preocupación es esa. Claro. Yo no tengo temas personales en contra de ellos, yo no soy ni amigo ni enemigo de ellos. Solamente es mi convicción por la justicia, y las pruebas, las evidencias de lo que ha sucedido, los atropellos, están allí. Eso es todo lo que yo debo decir, Miguel. Yo quiero agradecer la presencia, y para responder las inquietudes, este es nuestro oficio, documentado, sustentado, al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. Antes quiero dar una información de este momento. Izquierda Democrática se pronuncia a través del presidente nacional encargado, Enrique Chávez B., que dice que luego de analizar el caso del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, se resolvió a través de esta presidencia, se instruye a los 15 asambleístas de nuestra organización política para que la postura de la bancada sea en contra del enjuiciamiento político, porque no será cómplice de una mayor inestabilidad. El pronunciamiento del partido, allá asumirán su responsabilidad ellos. Votarán en contra de este juicio político. Doctor Saquicela, gracias por la entrevista y por el diálogo. Qué importante poder conversar. Un gusto aquí dialogar sobre temas de interés. Y como digo, ojalá, esto no depende solo de usted. Así es. Ojalá vuelva, los ecuatorianos que escuchan digan cuándo se agiliza la justicia y llega oportunamente, y no solo estos debates politiqueros en la Asamblea o también fuera de ella, en un organismo cuestionado como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y hoy cuestionado también el Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor Saquicela, muchas gracias. Gracias a usted por el diálogo. Un lindo día. Muy amable. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas. Vamos al segmento Clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día de mi parte. Hasta el próximo lunes. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días a todos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos luego de una larga pausa veraniega.
Hola Vicente, bienvenido a todos. Sí, nos fuimos